Muy bien, amigos de Educanal. El día de hoy vamos a empezar con el curso de estadística. Yo soy Juan José Valenzuela, su profesor, que los va a llevar por este camino. Primero vamos a ver una definición vaga de estadística. La estadística es una parte de la matemática que nos ayuda a interpretar datos y presentarlos. Estos datos, como ustedes saben, los podemos encontrar o los podemos ir a buscar nosotros, ya sea en una encuesta, en un censo, o podemos ir a fuentes de información anteriores, ¿ya? La estadística básicamente se divide en dos ramas: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es aquella que nos sirve o que vamos a utilizar datos actuales o datos anteriores, mientras que la estadística inferencial es la otra parte de la estadística que nos sirve para hacer pronósticos a futuro, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la estadística descriptiva, ya que ella va a ser la base para la estadística inferencial. Cómo presentar en una tabla unos datos o cómo presentar datos en una tabla de distribución de frecuencias agrupada en intervalos de amplitud constante, ¿ya? Estas tablas son recomendables cuando por lo menos se trabajen con 50 datos o más de 50 datos. Para datos a cantidades menores a 50 se puede utilizar una distribución simple, ¿ya? No es necesario agruparla en intervalos. Tomemos de ejemplo los datos que tenemos acá. Si nosotros vemos acá, estos datos fueron sacados de velocidades de automóviles. En total tenemos 35 datos, ¿ya?, de velocidades tomadas. Lo primero que tenemos que hacer para hacer una tabla de distribución como la tenemos aquí abajo, primero vamos a determinar el rango o recorrido de una distribución. Para ello tenemos que encontrar el dato mayor y el dato menor. Esto no es necesario que ustedes se pongan a organizar los datos de menor a mayor, porque son muchos datos. Simplemente por inspección ustedes van a observar que el dato más pequeño es 60 y el dato más grande es 110. Esto es en el momento que lo reste, la diferencia me da 50. Ese valor 50 es el rango o recorrido de la distribución. El dato mayor menos el dato menor. El segundo paso es determinar la cantidad de intervalos sugeridos para 50 datos. Bien, vamos entonces a determinar K, que es la cantidad de intervalos sugeridos. O sea, no es que este sea el valor real, es sugerido para el recorrido de 50 que tengo ahí. Para ello voy a utilizar una fórmula que se llama fórmula de Sturges. Es esta que tenemos acá en azul. Dice 1 más 3.322 logaritmo de n. Este n es la cantidad de datos que tengo, de tal manera que yo sustituí n por 35, porque acá pueden hacer ustedes la cuenta y vamos a obtener, tenemos acá 35 números. Al obtener el cálculo de acá, que lo tienen acá, acuérdense que primero hacemos la multiplicación 3.233 por el logaritmo de 35 y de último hacemos la suma del número 1, ¿ya? Esto les va a dar a ustedes 6.14, el cual podemos tenerlo aproximadamente igual a 7, ¿ya? Eso quiere decir que el intervalo, la cantidad de intervalos sugeridos serían de 7. Ahora, ya que tenemos la cantidad de intervalos sugeridos, el tercer paso tenemos que identificar la amplitud o dar una amplitud de cada intervalo. La amplitud del intervalo es dónde voy a empezar el intervalo y dónde lo voy a terminar. Qué cantidad de datos me van a quedar en cada intervalo. Esto se le llama
amplitud de intervalo. Se representa por la letra mayúscula A. Este va a ser el rango dividido el número de intervalos. El rango que tengo es de 50 y la cantidad de intervalos sugeridos es 7. Si divido 50 dentro de 7, me va a dar 7.14. Podemos hacer una aproximación o aproximadamente igual a 8. ¿Ya? Bien, teniendo estos datos, entonces yo sé que cada intervalo tiene que incluir 8 valores mínimo, ¿ya? Entonces, y me sugiere 7. Como hicimos dos aproximaciones, posiblemente tengamos una cantidad menor. Entonces, empecemos con el dato más pequeño, que aquí es el número 60. Si a 60 le sumo 8, me va a dar 68. Entonces tengo de 60 a 68 mi primer intervalo. El dato que sigue sería el número 69. Le sumo 8 y llego a 77. Luego de 77 me tocaría 78. Más 8 llegaríamos a 86. Y así lo vamos haciendo sucesivamente. Ahora, el dato mayor es 110. Quiere decir que está incluido del dato 105 a 113. De ahí para adelante ya no tendría ningún objeto que sigamos organizando intervalos, ya que mi dato mayor ya está incluido en el último intervalo y mi dato menor está incluido en el primer intervalo, ¿ya? Entonces aquí tenemos la distribución en intervalos de amplitud constante de 8 en 8, ¿ya? Como estamos incluyendo al valor extremo, no vamos a tener 8, vamos a tener 9 datos, ¿ya? Pero esto es debido a que tenemos el valor extremo incluido en él. Ahora, ¿qué es lo que le vamos a llamar la siguiente columna? Se llama tabulación. Lo que vamos a hacer en la tabulación es asociar cada uno de los datos que tengo acá. Por ejemplo, el número 90 tiene que ir incluido de 87 a 95. Aquí está incluido el número 90. Entonces lo que voy a hacer es ir haciendo una línea, ¿ya? Por cada número que yo voy a hacer. Yo acostumbro a hacerlo en columnas. Hay quienes lo acostumbran a hacer en filas. Eso ya es opción de ustedes, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante acá? Por ejemplo, si yo escojo el número 90, hago la línea de 87 a 95 y hago una línea. Después el 70 estaría incluido de 69 a 77, hago otra línea. Luego el 80 estaría incluido de 78 a 86. Y para cada uno de ellos voy haciendo estas líneas, ¿ya? Estas líneas prácticamente son las que me van a servir para hacer el conteo. Y lo que yo estoy haciendo en el momento de a cada valor que tengo acá, le voy asignando un intervalo que le corresponde. Esto se le llama tabulación de datos, ¿ya? Luego, la F. A la F se le conoce como frecuencia absoluta o frecuencia simplemente. La frecuencia, que es contar el número de señas que yo hice o el número de datos que están incluidos en de 60 a 68. ¿Hay cuántas señas aquí? 4. Y eso lo asocio con el número 4. Aquí serían 5 más 1, 6. Aquí son 5 más 5, 10 más 2. Serían aquí 12. 5, 10, 11. Y en las últimas dos solamente quedó un dato. Bien, para verificar si voy por buen camino en este momento, lo que tengo que hacer es sumar todas las frecuencias y esto me va a dar lo que se llama N, que es el número total de observaciones. Esta N, 35, me tiene que coincidir con la cantidad de datos que me dieron.
Si aquí tengo 35 números, esto me tiene que sumar por fuerza 35, ¿ya? Si esto está correcto, podemos continuar. De lo contrario, tenemos que regresar a la tabulación y volver a tabular otra vez, ¿ya? Porque sería en balde o de balde seguir llenando el resto del cuadro si ustedes se dan cuenta que aquí hay un error, ¿ya? Ahora, la otra columna, ya verificando que sí tengo 35 datos, la siguiente columna es FA, que se llama frecuencia acumulada. Esa frecuencia acumulada es muy sencilla. Copian la primera, 4, y le van a sumar 4 más 6, 10. 10 más 12, 22. 22 más 11, 33. 33 más 1 son 34. Y 34 más 1 son 35. Estos dos valores nuevamente ven ustedes que nos coinciden, ¿ya? Bien, aquí tenemos este valor. La siguiente columna que van a presentar es la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual es un porcentaje el cual representa 4 datos, 6 datos, 12 datos, cada uno de ellos para cada asociado a su intervalo. Ahora, ¿cómo voy a obtener este dato? Dense en cuenta que el total son 35. Al primero de ellos le corresponde el número 4, ¿ya? Y como es un porcentaje, lo multiplico por 100, o sea, voy a dividir 4 dentro de 35 por 100 y voy a obtener esto de acá. Miremos cómo hacemos el cálculo manual. Bien, en esta parte, por favor, vamos a auxiliarnos de una calculadora. Entonces vimos que el primer dato que teníamos era 4 dividido 35, 100. Entonces, por favor, dividan 4 dentro de 35 por 100. Si tienen ustedes más decimales acá, podemos trabajar con 2 decimales o con 2 decimales después del punto. Esto les va a dar a ustedes 11.43%. Revisemos ahora nuevamente nuestro cuadro y comparemos este resultado con el que tenemos en la primera casilla. Entonces tenemos 11.43. ¿Cuál es la siguiente frecuencia absoluta que tengo? Es el número 6. Calculémoslo para el número 6. Hagamos el cálculo ahora para el número 6. Ahora tomo el 6 dividido 35, 100. Tenemos 17.14%. Tenemos aquí nuestro 17.13%. Ahora hagámoslo con 12, que es la frecuencia mayor. Ahora sería 12 dividido 35 por 100. Sería 12 dividido 35 por 100, 34.29%. Revisemos ahí, por favor, a ver. Entonces tenemos el 34.29%. Y así nos vamos sucesivamente con cada uno de los valores. No olviden, esta frecuencia relativa se calcula con la frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces, esto quiere decir, la interpretación de esto es la siguiente. Para el intervalo de 78 a 86 está representando el 34.29% de toda la distribución que tengo, ¿ya? Que es donde más datos tengo. Y donde menos datos tengo, que solamente tengo un dato, esta solamente me representa el 2.86% de la distribución. Ahora, vamos a hacer la siguiente columna. Esta se llama frecuencia absoluta porcentual. Esta la vamos a sacar de la columna de frecuencia absoluta.
El procedimiento va a ser el mismo. Lo único que tenemos es un cambio de la columna en que vamos a tener acá el cálculo. Entonces hagamos ahora el cálculo de frecuencia absoluta. La primera, si ustedes se dan cuenta, como aquí es 4 y aquí también es 4, el resultado es el mismo, no vamos a tener ningún cambio. Pero en la segunda ya no, porque aquí es 6 y aquí es 10. Entonces empecemos a calcular a partir del número 10. Entonces teníamos 10 dividido 35 por 100. 28.57%. Bien. Tenemos una frecuencia de 28.57 para 10. Ahora, la siguiente frecuencia absoluta es el número 22, ¿ya? Entonces calculémoslo para 22. 22 dividido 35 100. Tenemos un 62.86% para el dato 22. Comparémoslo con nuestro cuadro que ya está lleno. Y entonces para el dato 22 tenemos 62.86%. Y así sucesivamente podemos llegar aquí con la frecuencia absoluta hasta donde llegamos al 35. En el 35, lógicamente, como es el total de observaciones, esto tiene que dar un 100%. La interpretación de esta columna sería que el intervalo, por ejemplo, de 87 a 95, tiene abajo de él un 94.29% de toda la observación o de todos los datos obtenidos, ¿ya? Y así, este es el porcentaje que llega hasta este valor o que está abajo, incluyéndolo a él, ¿ya? Este sería su porcentaje. La siguiente columna que está acá incluida se llama XS. Esta se le conoce como marca de clase o punto medio. Esta marca de clase o punto medio es el punto medio o el valor intermedio de 60 a 68, de 69 a 77, de 78 a 86 y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Tome los límites que están acá. El límite es 60 y el otro límite es 68. Estos dos límites se suman y se dividen dentro de 2. Como son dos números, es un promedio de 2. Por lo tanto, hay que dividirlo dentro de 2. Entonces, hagamos el primero. Entonces, tenemos el dato menor, 60 más 68. Y este resultado lo divido dentro de 2. Bien. Esto nos da 64 como la primer marca de clase o el primer punto medio. Regresemos ahora a nuestro cuadro y en el cuadro comparemos este resultado con el que tenemos ahí. Tenemos aquí el valor 64. Hagámoslo con el segundo intervalo de 69 a 77. Hagamos el cálculo. 69 más 77 dividido dentro de 2. Son 146 dividido dentro de 2. Y eso nos va a dar el número 73, ¿ya? Ahora 78 más 86 dividido dentro de 2 y obtenemos el número
62. Volvamos a nuestro cuadro y comparemos estos dos resultados que tenemos ahí, 73 y 82. Y así sucesivamente con cada valor de estos sumamos aquí 96 más 104 dividido 2 y vamos a obtener nuestra marca de clase o punto medio de cada intervalo. Ahora por favor vamos a calcular nuestra última columna, que es f por xs. Como nos hemos dado cuenta, xs en este caso 64. Tengo acá. Tengo, por ejemplo, el 64 y mi f que tengo correspondiente a él sería el número 4. Entonces, este 4 lo voy a multiplicar por el número 64. Entonces, 4 por 64 me queda 256. Luego tengo la frecuencia acá 6, ¿ya? Y mi xs correspondiente sería acá 73. Multiplico 6 por 73, 438. Y así lo hacemos sucesivamente. Cada frecuencia la multiplicamos por su marca de clase acá y obtenemos estos resultados, ¿ya? Acá hay que sumar estos resultados. Por alguna cuestión no fortuita, pues se nos olvidó poner el resultado acá. Por favor, entonces hagamos la suma acá. 256 más 438, 984, 1001, 100, 109. Y esto nos va a dar un resultado acá, por favor, de 2888. Ahí estamos, gracias. Muy bien. Acá la última que nos falta calcular son los que se llaman límites reales. Si yo miro estos límites con los que trabajé, estos se llaman límites aparentes de clase. Y acá serían los límites reales. Acá el límite aparente de clase que yo tengo acá, del lado izquierdo, cuando sean números enteros cabales, le vamos a restar 0.5. Y a los del lado derecho, que están de este lado, le vamos a sumar 0.5. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta acá es el último valor de posición que se utilizó. En este caso, utilizamos la posición de las unidades. Entonces, antes de las unidades, pues lógicamente ya entramos del lado del punto decimal y entonces decimos, tenemos las décimas, centésimas, milésimas. Entonces lo que hago es restarle media décima y del otro lado le sumo media décima. Entonces hagamos uno de los cálculos solo para ver cómo nos va a quedar. Entonces calculemos así, de este lado restarle 0.5 y de este lado sumarle 0.5. Entonces tenemos 60 menos 0.5 y este es mi límite aparente, le quito media unidad y esto me va a dar mi límite real de 59.5. Ahora, al 68, que es el límite aparente superior, no le voy a restar 0.5, le voy a sumar 0.5 y esto me va a dar 68.5. Bien, entonces revisemos estos dos datos que corresponden al primer intervalo. Entonces tendríamos 59.5 a 68.5. Entonces lo mismo hago con este límite aparente, 69.5 y 77, ¿ya? Entonces acá sería 69
menos 0.5 y el superior es 77 más 0.5. Entonces acá quedaría 68.5 y acá quedaría 77.5. Noten ustedes que acá podemos tener una coincidencia. Más que todo, anotemos acá que estos límites, pueden ver ustedes, el límite inferior de una clase es igual al superior de la clase siguiente. Estos valores siempre tienen que ser iguales, ya que esto nos da continuidad en nuestra distribución. Y posteriormente, con estos datos es con los que vamos a hacer algunas gráficas, ¿ya? Entonces, en nuestro documento vemos acá 68.5 y aquí también tiene 68.5. Aquí tengo 77.5 y de este lado también tengo 77.5. Y así, cada uno de ellos va coincidiendo. El límite real superior de un intervalo coincide como en el límite real inferior del siguiente, ¿ya? Y esto, como les digo, no es coincidencia, así tiene que quedar. Si no les queda este número igual, hay que repetir la columna. Bien, entonces básicamente este es lo que se llama una distribución de frecuencias agrupada en intervalos de amplitud constante. Se llaman de amplitud constante porque cada intervalo tiene, en este caso le fuimos sumando 8, que es un valor constante. Ahora, lógicamente, como estamos incluyendo a nuestro valor límite inferior, no vamos a tener 8, vamos a tener 9 datos realmente, ¿ya? Entonces, con este cuadro vamos a ver más adelante cómo hacer ciertos cálculos de distribuciones de frecuencia de la distribución. Vamos a poder calcular medidas de tendencia central, dispersión, posición. Pero nuestra base va a ser este cuadro. Muy bien, acá podrán ver ustedes 3 ejercicios en los cuales ya se les proporcionaron los datos distintas rangos, ¿ya? Entonces aquí hay 54 empleados de una compañía con sueldos semanales. El otro representa un resultado de una prueba estadística para 40 estudiantes. Y en el último es el resultado de una prueba psicológica de 50 estudiantes. Y esto lo tendrán que hacer ustedes como un ejercicio, siguiendo los mismos pasos que hicimos durante la clase. Anexo a este documento van a encontrar ustedes los formatos que utilizamos en clase, el formato que utilizamos en clase para irlo llenando. En este caso ustedes lo irán llenando a mano, ¿ya? Siguiendo las instrucciones que se dieron durante la clase. Entonces acá pueden ver ustedes, acá están del ejercicio 1, 2, 3, está en blanco y ahí tienen ustedes su formato para que ustedes vayan trabajando siguiendo los mismos pasos y el mismo orden que vimos en clase. Posiblemente tengan más filas de las que necesiten, ya que en este caso yo lo calculé para valores 10 intervalos de amplitud, ¿ya? Si es que les sobra algún espacio o alguna fila, no tengan pena, anúlenlas, simplemente no las usan, ¿ya? Entonces acá estaría el ejercicio, cada uno está numerado para que corresponda con cada uno de los ejercicios que les acabo de presentar. Esto es bueno, ya que, como yo les digo, siempre es necesario para en todas las clases que son numéricas la práctica, ¿ya? No podemos quedarnos con lo que nos explicaron, porque ahorita lo aprendimos, si no lo practicamos hoy mismo o mañana, dentro de 2-3 días ya no vamos a saber qué pasó, ¿ya? Entonces mejor ahorita que está fresco, si tienen tiempo de una vez háganlo, o si no mañana, pero no dejen pasar el tiempo, ¿ya? Ahí, como les digo, está fácil, solamente es de llenar
los cuadros están en el mismo orden como se les dio la clase. En nuestro próximo programa les daré las respuestas correctas a los 3 ejercicios que se les proponen acá. Esto pues para que ustedes vayan practicando y cimentando sus conocimientos. Muchas gracias por su atención. Se despide de ustedes el profesor Juan José Valenzuela y nos vemos en el siguiente programa.